Y ahora le damos la bienvenida a la médica neuróloga, a la doctora Mariana Moreno, de Instituto Médico Río Cuarto. Doctora, bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Y ahora vamos a hablar del síndrome de Tourette, que creo que incluye a todas aquellas personas que presentan tics involuntarios, desde el guiño repetitivo de un ojo o el movimiento de algún miembro del cuerpo, o sino también aquellas personas que de repente empiezan a pronunciar una serie de malas palabras y no lo pueden contener y es en forma involuntaria. ¿Esto es el síndrome de Tourette, doctora? Para hablar del síndrome de Tourette, primero tenemos que definir qué es un tic. ¿Sí? Un tic es un movimiento semivoluntario de inicio y finalización brusca que suelen ser estereotipados, repetitivos, que no tienen un fin determinado y que son, digamos, serían como el patrimonio importante de este síndrome, ¿sí? Es semivoluntario. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente con la voluntad lo puede inhibir, ¿sí? Bien. De todas formas, esa inhibición viene con una sensación de tensión, ansiedad o inquietud interna, y ellos se tienen que concentrar mucho para inhibir el tic, que cuando se relajan muchas veces los tics que inhibieron salen todos juntos y de mayor intensidad. Y la entidad como síndrome de Tourette, si bien tiene tics, también se caracteriza, digamos, es una patología que compartimos con los psiquiatras, porque también hay alteraciones en lo que sería la parte de los trastornos obsesivos compulsivos y el déficit de atención y hiperquinesia. O sea que es una patología que compartimos con los psiquiatras también. Es de manejo neurológico y psiquiátrico. Bien, entonces, para a manera de ejemplo, ¿cómo puede ser, cómo es esto del síndrome de Tourette de aquellas personas que se les presenta este deseo irrefrenable y que a lo mejor no lo pueden frenar y lo dicen y comienzan a decir un montón de malas palabras? Eso se llama coprolalia y es un tic también motor, pero sería fónico. Tenemos los tics fónicos y los tics verbales. Los fónicos son sonidos que puede ser como aclararse la garganta, como la tos, o como hacer un sonido determinado, y los fónicos ya son, digamos, palabras que pueden ser insultos, que se llama coprolalia, la palilalia, que es repetir la última frase de lo que alguien dijo o incluso la última sílaba de lo que ellos mismos dijeron. Y como dije antes, esto es semivoluntario, con la voluntad se puede manejar, pero la característica del tic es que el paciente tiene una sensación de ansiedad o tensión interna que a veces la siente cercana al área que es la que desarrolla el tic, que lo libera y logra calmar esta sensación cuando realiza el tic. ¿Y cuál es la causa? A ciencia cierta, se sabe que habría un componente genético y hay factores predisponentes al desarrollo, pero si bien no sería una causa única. Por ejemplo, no se ha aislado un gen único y tampoco se sabe la forma de transmisión genética. Se han aislado varios genes, pero no se ha podido establecer un patrón. Por otro lado, por ejemplo, el tema de bajo peso al nacer, el estrés al que está sometida la madre durante el embarazo, el consumo de sustancias tóxicas como cocaína, consumo excesivo de café, la labilidad emocional o alguna situación traumática también podrían hacer como factor predisponente para el desarrollo de TIC. También es importante tener en cuenta que los tics se manifiestan en la niñez. Entre los 9 y los 11 años es la edad de aparición para hablar sobre todo de Tourette. Habitualmente en adultos hay que descartar causas secundarias y no es tan frecuente de ver, por eso esta patología por ahí la ven un poco más los neuropediatras. Si bien los neurólogos que hacemos la parte de movimientos anormales podemos llegar a ver este tipo de patología. ¿Y cuál es el tratamiento para esto? Y el tratamiento hay que hablar puntualmente también en parte de por qué se produce. Así como en el Parkinson hay un déficit de dopamina, sí, en este tipo de pacientes habría un exceso de dopamina o un mal manejo de la dopamina cerebral. Entonces, la medicación que no usaríamos en pacientes con Parkinson es la que vamos a usar en este tipo de pacientes, que básicamente son algunos neurolépticos que lo que hacen es tratar de frenar o inhibir estos tics. Obviamente hay que tratar, digamos, al paciente en todo su contexto familiar y todas aquellas circunstancias que por ahí exacerben o desencadenen estos episodios. También hay que tener en cuenta que
estos pacientes no es que van a tener tics de forma constante, sino que son más frecuentes en épocas como el invierno, que es más frecuente que aparezcan y ahí diagnosticarlo, y que suelen tener periodos de exacerbación y remisión. ¿Sí? Claro. Y que por ahí circunstancias como por ejemplo el estrés, el cansancio, el agotamiento físico pueden desencadenarlos y hacer que por ejemplo aparezca una salva de tics más intensos. Y que si es un Tourette como tal, habitualmente los tics, no el Tourette, en la edad adulta suelen a remitir e incluso a veces a desaparecer. Pueden desaparecer. Sí. Es importante tratarlos cuando la persona es chica, a los 9 años. Es importante por ejemplo, diagnosticarlo claro, por estas comorbilidades de la patología psiquiátrica, porque el tics en sí puede traer, digamos, un trastorno en la vida en general del paciente, pero por lo que es el estigma social. Claro. Obviamente, si es un paciente que tiene esta propensión a insultar, digamos, el trastorno y la afección de la calidad de vida va a ser más importante. Entonces no siempre se tratan según la gravedad y según cómo impactan en la vida del paciente, pero sí obviamente hay que tratar las comorbilidades, que sería el trastorno obsesivo compulsivo y el déficit de atención hiperquinésica. Claro, y por eso muchas veces trabajan en conjunto con algún psicólogo también. Sí, con psicólogos, con psiquiatras, hay que hacer un acompañamiento y un seguimiento del paciente y de la familia, y educar también, sobre todo en los niños, al contexto, sobre todo en el colegio, porque no es fácil, digamos, entender esto y la fenomenología del movimiento, y eso va de la mano, digamos, de poder apoyar también al paciente y entender que esto es una patología y ayudarlo a desarrollarse, claro, a pesar de esto. Al paciente y a la familia también. Exactamente, ¿no? Sí. Bueno, interesante el tema, el síndrome de Tourette, esto de los tics, cómo diagnosticarlo a tiempo y cómo tratarlo. Muchas gracias, doctora Mariana Moreno, médica neuróloga del Instituto Médico Río Cuarto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.